¿Y si la persona por la que has guardado luto durante 3 años estuviera sentada a 5 filas de ti en un avión? ¿Y si tu propio hijo, que apenas recuerda a su padre, lo reconociera en un completo desconocido? Para Sofía, esto no era una pregunta hipotética. Era una realidad que le paró el corazón bajo el sol abrasador de Tenerife. Esta historia te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre las personas que amas. Trata sobre una mentira más destructiva que la muerte, y un perdón que podría ser una carga demasiado pesada de soportar. Prepárate para un viaje emocional que lo cambiará todo. Sofía se consideraba viuda. Ese título se le había grabado en el alma hacía 3 años, en un amargo día de febrero. Recibió una llamada que le comunicaba que su marido, Javier, un carismático promotor inmobiliario de Madrid, había desaparecido durante una excursión en solitario con una moto de nieve en los picos de Europa. El vehículo fue encontrado cerca de una zona de hielo fino. Su cuerpo nunca fue recuperado, pero el equipo de búsqueda y rescate fue tajante. 0 posibilidades de supervivencia. Javier la había dejado a ella y a su hijo de 5 años, Mateo, en una posición económicamente segura, pero se había llevado su futuro con él. El último año de su matrimonio había sido tenso. Los constantes viajes de negocios de Javier, su distancia emocional, el aroma de un perfume desconocido en sus cuellos de camisa. Sofía había intentado alejar los pensamientos de una infidelidad, pero siempre volvían. Tras su muerte, los malos recuerdos se desvanecieron, dejando solo el dolor sordo e incesante de la pérdida. Le dijo a Mateo que papá se había ido a una aventura larga e importante. Ahora, por primera vez en 3 años, Sofía se estaba liberando. Reservó un viaje a Tenerife para darle a su hijo el océano, y a sí misma, un atisbo de esperanza para un nuevo comienzo. No tenía ni idea de que este viaje resucitaría un pasado que había intentado enterrar desesperadamente. El zumbido de los motores del avión era un murmullo tranquilizador. Sofía observaba las nubes algodonosas pasar, sintiendo cómo la tensión de los últimos años finalmente comenzaba a disiparse. A su lado, Mateo, de 8 años, estaba pegado a la ventanilla con la nariz presionada contra el frío metacrilato. Era su primer vuelo de verdad, y su rostro era una imagen perfecta de pura alegría. «¡Mamá, mira! Estamos más altos que los pájaros», gritó, volviéndose hacia ella con una amplia sonrisa. Sofía le devolvió la sonrisa. Esa sonrisa era su mundo entero. Fue en ese preciso instante cuando Mateo se quedó helado de repente. Su mirada se fijó en algo pasillo abajo, varias filas más adelante. Frunció el ceño con una extraña e intensa concentración en sus ojos. Le dio un codazo en el brazo. «Mamá», susurró, con una voz tan baja que casi se perdió en el rugido del motor. «Mira, es papá». El corazón de Sofía dio un vuelco y luego empezó a martillear contra sus costillas como un pájaro atrapado. Una ola de frío helado la recorrió, en marcado contraste con el aire viciado de la cabina. Se obligó a respirar, a mantener la calma por Mateo, mientras giraba lentamente la cabeza, siguiendo la mirada inquebrantable de su hijo. Unas filas más adelante, un hombre estaba sentado de espaldas a ellos. Tenía los hombros anchos y el pelo oscuro, más corto de como solía llevarlo Javier. Pero había algo en su postura, en la forma segura en que se inclinaba hacia la mujer rubia a su lado, que resultaba dolorosamente familiar. A Sofía se le cortó la respiración. «Mateo, cariño, debes de estar equivocado», dijo, con una voz forzada de una calma artificial. «Mucha gente se parece, ¿sabes?» Pero el niño negó con la cabeza con una expresión terca. «No, es él. Sé que es él». Justo entonces, el hombre se giró ligeramente, dándole a Sofía una visión clara de su perfil mientras hablaba con su acompañante. Los pómulos altos, la mandíbula fuerte y el lunar. El pequeño lunar oscuro justo debajo de su mandíbula, el que ella había besado 1000 veces. La sangre desapareció del rostro de Sofía. No podía ser.
Era una pesadilla, una alucinación provocada por el estrés y años de duelo no resuelto. Javier estaba muerto. Había celebrado un funeral. Había aceptado el pésame. Era viuda. El hombre se apartó, y la ilusión se rompió. Sofía apretó los ojos con fuerza, luchando por encontrar aire. Cariño, papá está en una aventura muy, muy larga, ¿recuerdas? No puede estar aquí, susurró, intentando convencerse a sí misma tanto como a su hijo. Mateo apretó los labios, su mirada volviendo a la ventana con una expresión de desafío dolido en su rostro. No discutió más, pero Sofía sabía que no estaba convencido. El resto del vuelo fue una neblina. Su mente corría a toda velocidad, reproduciendo esa fugaz visión del hombre con el lunar. Cuando el avión finalmente aterrizó en el aeropuerto de Tenerife Sur y los pasajeros comenzaron a desembarcar, lo vio de nuevo. Se había puesto unas gafas de sol oscuras y un sombrero de ala ancha que ocultaba gran parte de su rostro. Tomando de la mano a su acompañante, una joven con un vestido llamativo y demasiado corto, se dirigió hacia la salida. Sofía se quedó atrás deliberadamente, dejando pasar a la multitud. Estaba aterrorizada de verlo de cerca. Aterrorizada de confirmar la imposible afirmación de su hijo. O peor aún, aterrorizada de confirmar que estaba perdiendo la cabeza. Al entrar en la bulliciosa sala de llegadas, vislumbró a la pareja subiendo a un elegante taxi negro. El hombre le abrió la puerta a la mujer, un gesto suave y familiar que le provocó otra punzada aguda en el corazón. El hotel de Costa Adeje los recibió con una ráfaga de aire acondicionado y el leve y limpio olor a cloro de la piscina. Su habitación, con un balcón con vistas al océano turquesa, debería haber sido un paraíso. En cambio, Sofía sintió una sofocante sensación de pavor. Deshizo las maletas de forma automática mientras Mateo, ya en bañador, saltaba a su alrededor. «Mamá, ¿podemos ir a la playa ya, por favor?», suplicó. Sofía forzó una sonrisa y apartó los oscuros pensamientos. Era una coincidencia impactante e increíble, pero nada más. Estaba aquí por su hijo. No dejaría que un fantasma del pasado arruinara sus vacaciones. Los 2 primeros días fueron sorprendentemente tranquilos. El cálido océano Atlántico, los gritos de las gaviotas, el dulce sabor de los gofres en el paseo marítimo. Sofía casi logró convencerse de que el incidente en el avión había sido una jugarreta de su imaginación sobrecargada. Empezó a relajarse, sintiéndose menos como una viuda, y más como una madre de vacaciones por primera vez en años. Esa noche, después de acostar a Mateo, salió al balcón con una copa de albariño frío. El aire estaba impregnado del aroma de las bugambillas y la sal. De repente, unas voces subieron desde el balcón directamente debajo del suyo. Una voz masculina irritada y una femenina quejumbrosa y aguda. «Valeria, ¿puedes dejar de hablar de dinero 5 minutos? Te he traído aquí para que te relajes». La voz era grave, cansada, pero la cadencia, el timbre profundo, era terroríficamente familiar. Sofía se congeló, con la copa de vino suspendida a medio camino de sus labios. ¿Relajarme? Javier, ¿a esto lo llamas relajarte? ¿Esta horterada de sitio para turistas en Tenerife? Mis amigas están en las Maldivas ahora mismo, y yo estoy atrapada en este tugurio, chilló la mujer. El corazón de Sofía se desplomó. Javier. Solo ella lo había llamado siempre así. Y esa voz era más áspera ahora, envejecida por algo que no podía adivinar, pero la reconocería en cualquier parte. Lenta y silenciosamente, se arrastró hasta la barandilla y se asomó. Allí estaba él, el hombre del avión. De pie en el balcón de abajo, sin sombrero ni gafas de sol. Su marido, Javier, vivo. Llevaba unos pantalones cortos y un polo, una bebida en la mano. Parecía mayor, un poco más corpulento, pero era él. No quedaba ninguna duda. «Hago todo lo que puedo por ti», continuó Javier,
y ella escuchó ese filo de acero en su voz que conocía tan bien. Pero nunca es suficiente. ¿Qué va a quedar cuando se te acabe la cara bonita, eh? Esa frase. Era su frase estrella en cualquier discusión. ¿Qué va a quedar? Las palabras golpearon a Sofía como un golpe físico. El mundo se desvaneció ante sus ojos. No podía respirar. Tambaleándose hacia atrás desde la barandilla, se dejó caer al suelo, tapándose la boca con la mano para ahogar un grito. Esto no era una alucinación, era real. Javier estaba vivo. Durante 3 años, mientras ella vestía de negro, mientras aprendía a vivir de nuevo, mientras le contaba a su hijo historias sobre su padre aventurero, él estaba vivo. Y ahora estaba aquí mismo, un piso más abajo, con una jovencita. El dolor, la traición y una rabia al rojo vivo se arremolinaron en un nudo apretado y sofocante en su pecho. 3 años de una mentira monstruosa. Esto iba más allá de la traición. Era algo grotesco, algo malvado. No sabía si llorar, gritar o simplemente salir corriendo. El shock inicial retrocedió, reemplazado por una furia aguda y gélida. Sofía se levantó sobre piernas temblorosas. Tenía que estar segura. Tenía que ver su rostro de cerca, mirarlo a los ojos. Sin decir una palabra a un Mateo dormido, se puso una chaqueta de punto, salió de la habitación y corrió hacia las escaleras, ignorando el ascensor. Se detuvo en el rellano del piso de abajo, con el corazón latiendo a un ritmo frenético contra sus costillas. La puerta de la habitación directamente debajo de la suya estaba ligeramente entreabierta. Pudo oír el final de su pelea. «Te arrepentirás de esto, Javier. ¡Te dejo!», gritó la mujer. «Bien, vete donde quieras», fue la respuesta agotada. La puerta se abrió de golpe y la rubia, Valeria, salió furiosa. Pasó de largo sin notar a Sofía acurrucada en la penumbra del hueco de la escalera y desapareció por el pasillo principal. Sofía contuvo la respiración. Un momento después, Javier apareció en el umbral. Se frotó las sienes, suspiró profundamente y caminó hacia los ascensores. Instintivamente, Sofía se apretó más contra las sombras. Debería haber gritado, haberlo confrontado, haber hecho algo, pero las palabras estaban atascadas en su garganta. Solo pudo observar cómo su marido muerto esperaba tranquilamente el ascensor. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, la parálisis se rompió. Sofía bajó corriendo las escaleras, tomándolas de 2 en 2. Tenía que saber a dónde iba. Irrumpió en el vestíbulo justo a tiempo para ver a Javier entrar en el bar del hotel. Impulsada por un impulso que no entendía, lo siguió. Se puso las gafas de sol que siempre llevaba en el bolso y se alborotó el pelo, desesperada por alterar su apariencia. Entrando sigilosamente en el bar con poca luz, lo vio tomar asiento en la barra y pedir un brandy. Sofía eligió un taburete a varios asientos de distancia, de espaldas a la sala, y pidió un agua con gas. Observó su reflejo en la pared de espejos detrás de las filas de botellas de licor. Se bebió el primer vaso rápidamente y luego pidió otro. Parecía agotado, más viejo de lo que le correspondía por su edad. El encanto pulido y seguro que una vez había admirado había desaparecido, reemplazado por la postura cansada de un hombre profundamente infeliz. Y de alguna manera, eso hizo que su traición se sintiera aún más repugnante. No parecía un ganador que había escapado a una nueva vida glamurosa. Parecía derrotado. «Oye». Su voz de repente interrumpió sus pensamientos, dirigida a ella. Sofía se estremeció. «Dime una cosa, ¿por qué sois todas tan complicadas?» Ya estaba borracho, con la mirada desenfocada. No la había reconocido. Solo era un hombre buscando a una extraña al azar con quien desahogarse. «Quizás solo te lo parece a ti», respondió Sofía, bajando el tono de su voz, haciéndola más áspera de lo habitual. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo a través de los asientos vacíos entre ellos. «¿Qué me lo parece?», se burló él. «Me ha dejado seco y luego simplemente se ha ido. Y yo
Se interrumpió, agitando la mano con desdén. Y tú abandonaste a alguien inteligente y leal para conseguir esto. ¿Tomaste tu decisión? Las palabras se le escaparon, afiladas y amargas por su propio dolor. Javier la miró, un destello de sorpresa en su mirada ebria. Eres perceptiva. Me lees como un libro. Pero, ¿de dónde saca una mujer como tú tanto cinismo? Sofía se rió, una risa amarga y silenciosa. Cinismo. No tenía ni idea. Experiencia vital, dijo secamente levantándose. Tenía que irse antes de que reconociera su voz, antes de que la mirara demasiado de cerca. Dejó algo de dinero en la barra y caminó rápidamente hacia la salida, sintiendo su mirada confusa e intoxicada en su espalda. De vuelta en la habitación, se derrumbó en la cama. Mateo dormía plácidamente, felizmente inconsciente del huracán que se desataba dentro de su madre. Ya no había dudas. Era él, vivo, respirando y profundamente miserable. Pero su miseria no le inspiraba ni una pizca de piedad, solo una rabia fría y dura. ¿Cómo pudo? Fingir su propia muerte, condenarla a ella y a su hijo a años de duelo. ¿Para qué? Por esa chica malcriada. Parecía demasiado mezquino, demasiado patético para el Javier que creía conocer. ¿O es que alguna vez lo había conocido de verdad? 1000 preguntas inundaron su mente. ¿Quién más lo sabía? Su socio, Marco Serrano, el hombre que le había dado la terrible noticia con una actuación tan convincente de dolor, estaba también en el ajo. Toda su vida durante los últimos 3 años había sido una farsa, una obra cruel construida sobre una mentira imperdonable. Miró su reflejo en el cristal oscuro de la puerta corredera. ¿Quién era ella ahora? No una viuda, pero tampoco una esposa, solo una tonta a la que habían engañado. ¿Y qué se suponía que debía hacer con esta horrible verdad? ¿Exponerlo? ¿Montar una escena? ¿O simplemente irse, fingir que esto nunca sucedió e intentar olvidar la pesadilla? Sofía se despertó a la mañana siguiente con un dolor de cabeza punzante y una resolución singular y clara. No huiría. Merecía respuestas. Se puso un sombrero de ala ancha y sus gafas de sol más grandes. El disfraz ya no era por miedo, era por control. Ella sería quien decidiría cuándo y cómo ocurriría su reencuentro. Mientras ella y Mateo bajaban a desayunar, vieron a Valeria en el vestíbulo. Esperaba a alguien, golpeando nerviosamente una uña larga y cuidada contra la pantalla de su teléfono. Pronto, Javier salió del ascensor. Tenía peor aspecto que la noche anterior. Pálido, con el rostro surcado por el agotamiento. Valeria inmediatamente se lanzó a una diatriba de quejas. Pasaron justo al lado de Sofía sin una segunda mirada. Estaba claro que la chica había vuelto. Se dirigían a la playa. Sofía tomó la mano de Mateo y lo siguió a distancia. Observaría. Necesitaba entender en qué se había convertido. La playa ya estaba abarrotada. Sofía encontró 2 hamacas vacías, varias filas detrás de donde Javier y Valeria habían establecido su campamento. Estaba lo suficientemente lejos para pasar desapercibida, pero lo suficientemente cerca para oírlos si el viento soplaba en la dirección correcta. Mateo corrió inmediatamente hacia las olas, y Sofía fingió leer su libro, pero cada gramo de su atención estaba fijo en la pareja. Su discusión de la noche anterior claramente se había reanudado. «Ni siquiera has podido conseguirnos unas hamacas decentes», siseó Valeria. «Estoy aquí atrapada a la sombra. Esto parece una cripta». Javier murmuró una respuesta cansada, pero ella era implacable. «Y mírate, vaya desastre. Pareces viejo y agotado. Encima esta mañana he tenido que compartir ascensor con una madre soltera fracasada con su niño. Me ha arruinado el día por completo». La frase «madre soltera fracasada» golpeó a Sofía como un golpe físico. Bajó su libro. En ese momento, Javier, aparentemente abrumado por la discusión y el calor opresivo, de repente se agarró la cabeza. «Valeria, no me encuentro bien», jadeó,
antes de desplomarse de lado y colapsar sobre la hamaca, inconsciente. ¡Javier! ¡Javier! ¿Qué te pasa?, gritó Valeria. Su grito no estaba lleno de preocupación, sino de pánico y un extraño disgusto. Miró a su alrededor sin poder hacer nada, sin hacer ningún movimiento para ayudarlo. La gente cercana se giró para mirar, pero nadie se acercó. En ese instante, algo dentro de Sofía se rompió. Fue puro instinto. A lo largo de los años de su matrimonio, sabía que Javier tenía una leve afección cardíaca y no soportaba bien el calor extremo. Sin pensarlo 2 veces, se quitó el sombrero y las gafas de sol y corrió hacia él. Sus manos se movieron con una memoria muscular que no sabía que poseía, desabrochándole el cuello de la camisa, comprobando su pulso. Era débil y filiforme. «¡Ve! Busca al médico del hotel, ahora», le gritó a la paralizada Valeria. «¡Y trae agua!». La chica, parpadeando aterrorizada, finalmente se puso en acción y corrió hacia el hotel. Sofía giró con cuidado la cabeza de Javier hacia un lado, para asegurarse de que sus vías respiratorias estuvieran despejadas, y comenzó a abanicarle la cara con una toalla. Era una máquina, sin pensar en quién era él o qué había hecho. Solo era una persona que necesitaba ayuda. Después de 1 o 2 minutos, Javier gimió y sus ojos se abrieron con un aleteo. Su mirada vidriosa se fue enfocando lentamente, posándose en el rostro de ella. El reconocimiento amaneció, lento e incrédulo. Parpadeó una vez, luego otra. «¿Sofía?», susurró, su voz apenas audible. «¿Eres tú? ¿Estoy soñando?». Sus ojos estaban muy abiertos por la conmoción, el miedo y algo más, algo que parecía alivio. «Soy yo», dijo ella rotundamente, sin apartar la mano de su frente. En ese momento, no sintió ira, ni dolor, solo un extraño y hueco vacío. Justo entonces, llegó el médico del hotel, con Valeria siguiéndolo nerviosamente. Mientras el médico comenzaba su evaluación, Sofía se retiró en silencio a su propia hamaca. Los observó darle a Javier una inyección. Vio cómo el color volvía lentamente a su rostro. Se incorporó, sus ojos escrutando a la multitud, buscándola. Pero Sofía ya estaba de nuevo oculta detrás de su sombrero y sus gafas de sol, solo un rostro más en la concurrida playa. Apoyado por el médico, Javier regresó tambaleándose hacia el hotel, con Valeria revoloteando a su lado con susurros asustados. El juego del escondite había terminado. Él sabía que ella estaba aquí, y vendría a buscarla. Tenía razón. Menos de 1 hora después, alguien llamó suavemente a la puerta de su habitación de hotel. Mateo estaba viendo dibujos animados, y Sofía, pidiéndole que bajara el volumen, fue a abrir. Javier estaba en el umbral. Se había cambiado a una camisa limpia y se había peinado, pero seguía mortalmente pálido. Parecía un niño culpable esperando un castigo. «¿Puedo pasar?», preguntó en voz baja. Sofía se hizo a un lado sin decir palabra, dejándolo entrar. Cerró la puerta y se apoyó en ella, con los brazos cruzados sobre el pecho. No se lo iba a poner fácil. «¿Cómo nos has encontrado?». Su voz era firme y fría. Le pregunté en recepción por la habitación de Sofía Navarro. «Todavía tenemos el mismo apellido». «¿O lo teníamos?», vaciló. Miró hacia la zona de estar, de donde llegaba el sonido de los dibujos animados. «¿Está Mateo ahí?». Sofía asintió. «Necesito explicarme. Por favor, déjame hablar». Su voz era suplicante. «Habla», espetó ella sin invitarlo a sentarse. Quería que se quedara de pie, que sintiera cada gramo de su juicio silencioso. Comenzó su historia, una narración tan cliché que sonaba como el argumento de un thriller de mala calidad. Un negocio inmobiliario que salió mal, una deuda masiva con gente peligrosa. Habló de amenazas, primero contra él, luego insinuaciones de amenazas contra ella y Mateo. «No tenía otra opción, Sofía. Os habrían utilizado a ti y a Mateo para llegar a mí», dijo, mirando fijamente la alfombra.
No podíamos simplemente irnos, ya me estaban vigilando. Así que, Marcos y yo ideamos este plan. Oír el nombre de su socio fue una nueva puñalada de traición. Marcos, su amigo, el hombre que le había sujetado la mano en el funeral. ¿Un plan?, se burló ella, una risa amarga escapando de sus labios. ¿Fingir tu propia muerte y condenar a tu mujer y a tu hijo a un infierno en vida? Es un plan brillante, Javier. Una verdadera obra de genio. Lo miró fijamente, tratando de descifrar si estaba mintiendo, y no podía decidir qué era peor. Si mentía, era un monstruo patético. Si decía la verdad, era un cobarde que eligió la solución más cruel posible, descargando todo el dolor en su familia. Marcos prometió que cuidaría de vosotras, que se aseguraría de que estuvierais bien con el dinero del seguro, el negocio. Continuó, su voz apagándose. Oh, sí que cuidó de mí, interrumpió Sofía con la voz cargada de veneno. Me dio la noticia de tu muerte con una mirada de profunda compasión que casi me creo su actuación. ¿De verdad crees que el dinero podría reemplazar a un padre para mi hijo, o a un marido para mí? ¿Tienes idea de lo que nos has hecho pasar? Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo le quemaban en la garganta, pero se las tragó. No le daría la satisfacción de verla llorar. Sé que me comporté como un monstruo, susurró él. He pensado en ello cada día. Cada maldito día durante 3 años. No espero que lo entiendas ni que me perdones. Solo quería que supieras por qué. Finalmente la miró, y en sus ojos, ella vio una profundidad de desesperación que casi la hizo sentir lástima por él. Pero el sentimiento se desvaneció tan rápido como llegó, reemplazado por una furia fría. Sus razones no eran una excusa. ¿Y Valeria? ¿También forma parte de tu programa de protección de testigos? ¿Una parte necesaria de la tapadera?, preguntó Sofía con la voz goteando sarcasmo. El rostro de Javier se puso aún más pálido. No. Eso pasó después. Estaba solo, moviéndome entre ciudades, usando un nombre diferente. Me cambié el apellido a Campos. Era insoportable. Solo quería no estar solo. No estar solo, siseó Sofía, manteniendo la voz baja para que Mateo no la oyera. Pues yo sí estaba sola. Con un niño que me preguntaba cada noche cuándo volvería su papá de su aventura. Cambiaste a tu familia, tu vida entera, por una vida a la fuga con distracciones baratas. Dio un paso hacia él, y él retrocedió instintivamente. No te pido perdón, Sofía, no me lo merezco, pero te pido que me dejes ver a Mateo, solo una vez. La petición la golpeó como un puñetazo en el estómago. Su hijo. Estaba arrastrando a su hijo inocente a este lío tóxico. Era un golpe bajo, y la dejó tambaleándose, sin saber cómo responder. Su corazón estaba dividido entre proteger a su hijo y el conocimiento de que Mateo merecía saber que su padre estaba vivo. Me lo pensaré, dijo, con voz de hielo. Fue todo lo que pudo articular. Abrió la puerta, una clara orden de que se fuera. Javier se fue sin decir otra palabra. Más tarde esa noche, llegó un mensaje de texto. Veámonos en el bar, a las 10. Sin Mateo, necesitamos terminar esta conversación. Sofía dudó, pero la necesidad de cerrar el círculo, de que todos los feos detalles salieran a la luz, ganó. Después de acostar a Mateo, bajó. Javier ya estaba allí, en una pequeña mesa en el rincón más oscuro del local. Parecía sobrio y sereno. Empezó a hablar de nuevo, repitiendo sus disculpas, detallando su vida en la clandestinidad. Sofía escuchaba en silencio, sintiéndose distante, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. La rabia se había calmado en un vasto y vacío entumecimiento. Fue entonces cuando Valeria apareció en su mesa, con el rostro contraído por la furia. «Así que aquí estás, víbora». «Sabía que estabas con esta bruja», chilló, apuntando a Sofía con un dedo tembloroso de punta acrílica.
La escena pública que Sofía había temido estaba a punto de comenzar. Valeria, cálmate. No es lo que piensas, dijo Javier, poniéndose en pie de un salto. Pero ella estaba fuera de sí. ¿Qué no es lo que pienso? Me has dejado por esta vieja, esta madre soltera fracasada con su niño, gritó, su voz atrayendo las miradas de todos en el bar. Sofía permaneció perfectamente quieta, observando el drama desarrollarse con una extraña y fría calma. No sentía vergüenza, solo una curiosidad distante. Cariño. La voz de Sofía cortó el aire, dulce como el veneno. Te equivocas en un pequeño detalle. Él no te ha dejado por mí, me dejó a mí por ti. Pero como ves, fue un error. Los hombres siempre vuelven a donde fueron amados de verdad. Las mujeres como tú sois solo un desvío temporal. Las palabras golpearon a Valeria como una bofetada. Abrió la boca pero no salió ningún sonido. Javier miró a Sofía con una mezcla de horror y asombro. Nunca la había visto así, fuerte, despiadada y completamente en control. La mujer rota y afligida que había abandonado hacía 3 años había desaparecido. En su lugar se sentaba una reina en un trono de hielo. ¿Qué? ¿Qué esposa? Balbuceó Valeria, sus ojos saltando de Javier a Sofía. La única, confirmó Javier con un profundo suspiro. La que abandoné. ¿Abandonaste? Interrumpió Sofía con una sonrisa afilada y sin humor. Esa es una forma educada de decirlo. Creo que la historia oficial fue un trágico accidente de moto de nieve en los picos de Europa. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par con horror, mientras las piezas se encajaban. ¿Así que ese niño es tuyo? ¡Me mentiste! ¡Mentiste sobre todo! Su voz se rompió en un sollozo. Le lanzó a Javier una mirada de puro odio. Luego se dio la vuelta y huyó del bar. Javier la vio irse, con una mirada perdida en su rostro. Luego se volvió hacia Sofía. ¿Por qué has hecho eso?, preguntó con la voz hueca. Porque necesitaba que la pusieran en su sitio. Y porque te merecías ser humillado públicamente, respondió Sofía con calma, terminando su agua. Bienvenido de nuevo al mundo real, Javier. No siempre es bonito. Se levantó y, sin mirar atrás, salió del bar, dejándolo solo en el centro de la sala, rodeado por los escombros de su nueva vida. Lo encontró más tarde en un pequeño y cuidado jardín del hotel. Estaba sentado en un banco bajo una palmera, con los hombros caídos, mirando a la oscuridad. Parecía completamente destrozado. Sofía se sentó a su lado. El silencio se extendió entre ellos durante varios minutos, denso de historia no contada. Se ha ido. Hizo las maletas y se fue, dijo sin girar la cabeza. Siento oír eso, respondió Sofía, sin ninguna simpatía en su voz. No lo sientas, dijo él con una risa amarga. Tenías razón. Todo era una fantasía patética. Ni siquiera sé por qué lo hice. Supongo que intentaba huir de mí mismo. Pero no puedes huir de quién eres. Finalmente se giró para mirarla, y en la tenue luz del jardín, ella vio el brillo de las lágrimas en sus ojos. Has cambiado mucho, Sofía. Eres tan fuerte ahora. Apenas te reconozco. El dolor tiene esa forma de actuar, dijo ella encogiéndose de hombros. Tuve que ser fuerte. A diferencia de algunas personas, no tuve elección. Sus palabras fueron otro golpe, pero esta vez no se inmutó. Solo la miró, y su mirada no solo contenía culpa, sino una esperanza desesperada y vacilante. Sofía, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero Mateo, él merece saberlo. Quiero verlo, hablar con él. Le explicaré todo cuando tenga edad para entenderlo. Pero por ahora, por favor. Habló en voz baja, toda su antigua arrogancia desaparecida, reemplazada por una desesperación cruda. Sofía permaneció en silencio durante un largo rato, observando las formas oscuras de las palmeras mecerse contra el cielo nocturno. Esta era la decisión más difícil de su vida.
Dejar que este hombre volviera al mundo de su hijo significaba invitar al caos, al dolor y a la posibilidad de más decepciones. Sin embargo, negarle a Mateo a su padre, cuando estaba vivo y a pocos metros de distancia, se sentía como una traición de otro tipo. De acuerdo, dijo finalmente. Mañana, a las 11, en la cafetería junto a la piscina. Pero hay condiciones. Para él, eres un explorador que acaba de regresar de una expedición muy larga. Ni una palabra de la verdad. Y en el segundo que lo vea molesto o incómodo, la reunión se acaba. Gracias, suspiró él, las palabras cargadas de alivio. Gracias, Sofía. Haré lo que digas. No te decepcionaré, no esta vez. La reunión fue sorprendentemente bien. Mateo, a quien Sofía había preparado cuidadosamente, estaba radiante de felicidad. Miraba a su padre con ojos de adoración, acribillándolo a preguntas sobre sus aventuras y descubrimientos. Javier interpretó su papel a la perfección. Contó fantásticas historias de montañas y selvas, con el rostro iluminado por una alegría genuina que ella no había visto en años. Sofía los observaba desde una mesa cercana, con el corazón hecho un nudo de emociones contradictorias. Vio con dolorosa claridad cuánto había extrañado Mateo tener un padre. Y vio la forma en que Javier miraba a su hijo, con un amor y un arrepentimiento tan profundos que era imposible dudar de su sinceridad. En un momento dado, Javier la miró por encima de la cabeza de Mateo, y su mirada fue una pregunta silenciosa y desesperada. Una pregunta sobre su futuro. Ella desvió la vista rápidamente. No tenía una respuesta. Era demasiado complicado, demasiado doloroso, demasiado pronto. Pasaron el resto del día juntos. Pasearon por el paseo marítimo, comieron helado y construyeron castillos de arena en la orilla. Desde la distancia, parecían una familia perfecta y feliz de vacaciones. Al atardecer, mientras se despedían cerca del ascensor, Mateo hizo la pregunta que había estado flotando en el aire todo el día. «Papá, ¿vas a vivir con nosotros ahora?» La pregunta aterrizó con un golpe sordo en el silencioso vestíbulo. Javier miró a Sofía, con el rostro contraído por el pánico y la esperanza. «Cariño, papá tiene que arreglar muchas cosas ahora que ha vuelto», intervino Sofía con suavidad. «Necesita encontrar un nuevo trabajo, un sitio donde vivir. Nos veremos tanto como sea posible. ¿Verdad, papá?» «Eso es», dijo Javier con firmeza, agachándose al nivel de Mateo. «Te prometo que nunca, nunca volveré a desaparecer tanto tiempo». Abrazó a Mateo con fuerza, y Sofía sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Este día había sido simultáneamente el más alegre y el más agónico de los últimos 3 años. Le había devuelto a su hijo a su padre, pero para ella, solo había reabierto viejas heridas, y la había llenado de confusión. Esa noche, mucho después de que Mateo se durmiera, sonó su teléfono. Era Javier. «No puedo dormir», dijo, con voz baja. «No dejo de pensar en hoy. Y en la pregunta de Mateo. Quizás tenga razón, Sofía. Quizás deberíamos intentarlo de nuevo. Sé que lo destruí todo, pero he cambiado. Esta vida a la fuga, todo este lío con Valeria, solo me ha enseñado lo que perdí. Te perdí a ti, y haré cualquier cosa para recuperarte». Sus palabras eran las que ella había fantaseado con oír durante 3 largos y solitarios años. Pero ahora que eran reales, no traían alegría, solo un profundo escalofrío. Había trabajado tan duro para reconstruir su vida sin él, para construir una fortaleza donde ella y Mateo estuvieran a salvo. Ahora él le pedía que derribara los muros y lo dejara entrar de nuevo. Ella permaneció en silencio, y en el espacio entre su silencio y su espera, se estaba decidiendo todo su futuro. «No, Javier», dijo por fin, y la única palabra se sintió como levantar un peso inmenso. La línea quedó en silencio absoluto. «No puedo», continuó, con la voz temblando ligeramente. «No ahora.
lo que hiciste. No puedes simplemente borrarlo. Te he perdonado. Por el bien de Mateo y por el mío propio, para poder dejar ir la ira. Pero perdonar no es lo mismo que olvidar. La confianza que rompiste no vuelve a crecer de la noche a la mañana. Puedes ser un padre para Mateo. Nunca me interpondré en eso. Pero nosotros, nuestra relación, no estoy dispuesta a arriesgar mi corazón de nuevo. Todavía no. Esperaba que él discutiera, que la persuadiera, pero solo dejó escapar un largo y silencioso suspiro. Lo entiendo. De verdad que sí. Gracias por ser honesta conmigo, y gracias por nuestro hijo. Supo, en lo más profundo de su ser, que había tomado la decisión correcta, la única decisión posible. Se había elegido a sí misma y a su paz mental. Al día siguiente, volaban a casa. Javier fue al aeropuerto a despedirlos. Mantuvo una distancia respetuosa, no queriendo abrumar a Mateo. Cuando llamaron a su vuelo, se acercó a ellos. «Sofía», dijo mirándola directamente a los ojos, «tu respuesta de anoche, ¿es definitiva? ¿O tengo una oportunidad entre 1.000.000?» Ella lo miró. Luego miró el rostro feliz de su hijo, que saludaba con entusiasmo a su padre. El odio se había ido. En su lugar había un profundo cansancio y una pequeña y frágil semilla de esperanza. «Ya veremos», dijo. No era un sí, pero tampoco era un no. Era la promesa de un futuro diferente e incierto que todos tendrían que construir desde cero. Quizás juntos, quizás por separado. Se dio la vuelta y, tomando la mano de Mateo, caminó hacia la puerta de embarque sin mirar atrás. Se iba de Tenerife no como viuda ni como esposa. Se iba como una mujer libre que finalmente había reclamado su derecho a elegir. Una vez en el avión, sobrevolando las nubes, Sofía se dio cuenta de que estas cortas y locas vacaciones la habían cambiado para siempre. Habían sacado a la luz sus miedos más oscuros y sus dolores más profundos, pero a cambio, le habían dado algo inestimable: fuerza. La fuerza para perdonar sin ser una tonta. La fuerza para amar a su hijo más de lo que odiaba sus propias heridas. La fuerza para decir no al hombre que, en algún rincón de su corazón, quizás todavía amaba. Mateo dormía profundamente sobre su hombro, agotado por la emoción. Ella le besó la coronilla y sonrió. El futuro era desconocido, pero por primera vez en años no le asustaba. Sabía que estaría bien, con o sin Javier. Su propia larga y difícil expedición para encontrarse a sí misma finalmente había terminado, y había regresado victoriosa. Fuera de la ventanilla, las luces de la isla parpadeaban como 1.000.000 de pequeños faros para su nuevo camino. Javier se quedó en el mirador panorámico del aeropuerto, observando el avión hasta que fue solo una luz intermitente en la vasta oscuridad. No sintió el escozor del rechazo, sino una extraña y desconocida sensación de paz. Su «ya veremos» no era una puerta cerrada en su cara, era un desafío. Lo había quemado todo hasta los cimientos, y ahora dependía de él reconstruir, ladrillo a ladrillo doloroso. No su relación, todavía no, a sí mismo. Tenía que demostrar no a ella, sino a sí mismo, que ya no era el cobarde egoísta que huyó hacía 3 años. Tenía que ganarse el derecho a ser padre, y quizás algún día, en un futuro lejano, podría recuperar su confianza. Sacó su teléfono y marcó el número de su antiguo socio. «Marcos, soy yo. Las cosas han cambiado. Vuelvo. De verdad esta vez». Por primera vez en 3 años, sabía exactamente lo que tenía que hacer. El camino por delante era largo, pero ahora tenía una razón para recorrerlo. Y eso lo cambiaba todo. Se apartó de la ventana y caminó hacia la salida, hacia una vida nueva y honesta. En esa playa soleada de Tenerife, Sofía enterró su pasado por segunda vez. Pero esta vez, también enterró su debilidad. El impactante regreso de su marido muerto no la rompió. La forjó en algo más fuerte. No volvió a caer en sus brazos.
cegada por viejos sentimientos, ni cerró la puerta para siempre, privando a su hijo de un padre. Eligió un tercer camino, el de la sabiduría y el respeto por sí misma. Le dio la oportunidad de ser padre, pero se reservó el derecho a decidir si alguna vez merecería volver a ser su marido. Esta historia no es un cuento de hadas sobre una reunión milagrosa. Es sobre la dura verdad de que el verdadero perdón no consiste en olvidar. Es la elección consciente de seguir adelante, sin dejar que el pasado escriba tu futuro. Sofía recuperó su vida, y esa fue su mayor victoria. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Si esta historia te ha conmovido, por favor, dale a me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Podrías perdonar alguna vez una traición de esta magnitud?